por medio del Evangelio, del cual yo fui hecho ministro por el don de la gracia de Dios que me ha sido dado según la operación de su poder. Amén. Se pueden sentar, hermanos. Bien, hermanos, los que estuvieron ayer conmigo, ayer ya hablé en español, hoy les voy a hablar en lenguas, hoy les voy a hablar en náhuatl, es mi lengua natal. Hermanos, pues no sé si ustedes me entienden, pero creo que sí van a aprender una palabra, por lo menos una palabra. No es cierto, hermanos, no les voy a hablar en náhuatl porque sé que ustedes no me entienden. Sí, hermanos, pero bueno, si ustedes no sabían, hermanos, yo hablo el náhuatl. Para nosotros el español es la segunda lengua. Pero hermanos, hoy, hermanos, vengo aquí a compartirles, hermanos, lo que nosotros hacemos en las misiones. Yo le llamo el crecimiento y la siembra de iglesias. ¿Por qué así le llamo, hermanos? Porque nosotros sembramos iglesias. Y luego de sembrar iglesias, pues de allí se va creciendo. Bueno, la iglesia crece, madura y se fortalece por la gracia de Dios. Esto es lo que el apóstol Pablo enseña en la carta a los Efesios. Cuando Pablo escribió esta carta, estaba en arresto domiciliario, esperando comparecer ante Nerón. Pablo se llama prisionero de Jesucristo. Jamás se consideró prisionero de Roma. Nuestro punto de vista hace la diferencia. Pablo sufría no por Nerón, sino por la causa de Cristo. Recibimos bendiciones para compartirlas. Efesios capítulo 3, Pablo había tenido la revelación del gran secreto divino, el amor, la misericordia y la gracia de Dios. Eran no solo para los judíos, sino también para los gentiles. Y Pablo se consideraba transmisor de la gracia, no consideraba su servicio como un deber, sino como un privilegio. Pablo dice en Efesios capítulo 3, versículo 14, por esta causa doblo mis rodillas. ¿Cuál es la causa que lo hace orar de rodillas? Aquí está la idea central de esta carta. Jesús es el Salvador y la iglesia debe transmitir el mensaje. Y Pablo se pone de rodillas orando para que la iglesia complete este propósito. Hermanos, como todos sabemos que Pablo estaba arrestado, Pablo estaba en la cárcel, pero Pablo no se preocupaba por estar en la cárcel. Pablo estaba preocupado por la obra que había dejado, hermanos. Y él dice en el versículo 14 que él doblaba sus rodillas. ¿Qué hacía? Oraba para el pueblo de Dios y esos creyentes, los discípulos que los había dejado, que ellos siguieran la obra, que ellos llevaran el mensaje, que ellos les hablaran a los demás de Cristo, que Cristo murió y murió por nosotros. Nosotros como pastores, como sembradores o como misioneros, debemos instruir a cada miembro de la iglesia para que se reproduzcan, para que maduren, para que el amor, la misericordia y la gracia de Dios sea dada a conocer a toda persona que nos rodea. Hermanos, nosotros debemos enseñarles a la iglesia. ¿Quiénes son la iglesia? La iglesia somos nosotros. Nosotros los que hemos creído en Cristo somos la iglesia y nosotros debemos reproducirnos, hermanos. Nosotros debemos de llevar ese mensaje. Nosotros a veces, como iglesia, decimos, el pastor sabe lo que hace, yo no puedo. Hermanos, si nosotros vemos lo que Jesús dijo en la gran comisión, allá en Mateo, allá en el capítulo 28, en los versículos 18, 19 y 20, ahí nos comisionan. ¿A quiénes? A todos nosotros, a todos los que hemos creído en Cristo Jesús. ¿Qué dijo Jesús? Vayan por todo el mundo y prediquen el Evangelio y enséñales lo que ustedes les he enseñado. Ahí es que, hermanos, a veces le dejamos mucha tarea
pastor, solamente hay el pastor, ahí ellos saben lo que hacen, allá con su familia. Hermano, tenemos la gran tarea de llevar el mensaje a todos nosotros. Debemos de reproducirnos, hermanos. Nosotros como pastores solamente lo que debemos de hacer es instruirlos, enseñarlos a la iglesia y ellos se empiezan a reproducir. Si en este momento aquí estamos 150, nomás con que le invitemos a cada uno, que le invite uno, ¿cuántos seríamos? ¿Sí? Pero si solo al pastor le dejamos la tarea al pastor, ¿cuándo va a recorrer toda la ciudad? Va a ser muy difícil, hermano. Entonces, lo que Pablo hacía, él solamente doblaba sus rodillas y oraba, le pedía a Dios por el pueblo, por aquellos quienes ya habían creído. Les quiero enseñar algunos principios del crecimiento y la siembra de iglesias, lo que nosotros enfrentamos. La visión que Dios me dio, ninguna iglesia se inicia de cero. Muchas veces nosotros, o algunos, dicen, yo inicié de cero. ¿Cuántos creen que nosotros iniciamos de cero? Dios nunca me dio esa visión de que nosotros iniciamos de cero, porque toda obra la inicia Dios. Toda obra la inicia Dios. Se escucha muy desafiante, pero eso quita el mérito a Dios y se lo da al sembrador, e incluso se ve como un héroe. La visión que Dios me dio es que Dios ya tiene personas, lugares, iglesias que apoyan, que oran, que cooperan, que todo lo hace Dios. Además de que tenía que prepararme a estudiar y estar bien atento para aprender de los sembradores, de cada conferencia y de cada experiencia. Dios es el que inicia a cada obra. Muchas veces nosotros, como pastores, como misioneros o como sembradores, nosotros decimos, yo inicié de cero, porque cuando yo llegué a tal lugar no había nadie. No es cierto, hermano. Toda obra la inicia Dios. Cuando usted va con el vecino, con el amigo, cuando usted le habla de Cristo, Dios ya le había tocado su corazón para que le hablaras. Hermanos, Dios la inicia toda obra. No la inicia el ser humano, la inicia Dios. Antes de que nosotros empezáramos a hacer obras en la sierra, Dios ya había puesto personas, había puesto lugares. ¿Ustedes me conocían a mí? ¿Verdad que no? ¿No me conocían? Pero ustedes están orando por mí. Ustedes, hermanos, me están bendiciendo, hermanos. ¿Y quién lo hace todo eso, hermanos? Lo hace Dios. Hermanos, cada obra que nosotros hacemos, Dios ya ha trabajado, hermanos. Dios llama al Bernabé y a Pablo para sembrar iglesias y sin duda que trazó la ruta. Dios llama a Pedro de una forma especial para que le predique a un centurión, al que tiempo atrás ya le había aparecido. Felipe es enviado con el eunuco etíope, el cual ya había conocido de parte del libro de Isaías. Dios ya trabajó antes que nosotros. Dios trabaja antes que nosotros. Así es que, mi hermano, muchas veces nosotros le tenemos miedo cuando decimos, no puedo, y si me dedico a la obra, ¿de qué voy a vivir? Mucho más cuando tenemos una familia, así como yo, que tengo 5 hijos, mi esposa. Hermanos, yo también pensaba eso, cuando yo decía, me gusta, pero aquí el detalle, ¿cómo le voy a hacer con mi familia? Hermanos, Dios proveerá. Dice la palabra de Dios que el justo por la fe vivirá. Mi hermano, no le tengamos miedo. Dios proveerá, hermanos. Los hijos de paz en la siembra de iglesias. El hijo de paz, como ya varios saben, se refiere a la cita que se encuentra en Lucas, capítulo 10, en el versículo 1 al versículo 9. El versículo 6 dice, si hubiere allí un hijo de paz,
El hijo de paz es una persona que abre su corazón y además abre su casa, da sus recursos y es un puente para predicar la palabra de Dios. Así que en la siembra de iglesias, nuestro Dios ya tiene las personas que serán de gran apoyo en esta labor. Hermanos, la Biblia dice en el capítulo 10 de Lucas, en el versículo 1 al versículo 9, cuando Jesús manda a sus discípulos, cuando Jesús los manda y les dice que vayan y prediquen, y si encuentran un hijo de paz, que entren y que se queden ahí. Hermanos, nosotros hemos tenido hijos de paz. Así es que, hermanos, muchas veces decimos, voy a tal parte, pero no conozco a nadie. Dios pondrá a alguien. Dios pondrá a alguien, hermanos. Nosotros cuando empezamos a ir a los pueblitos, también teníamos miedo. ¿Ustedes no tendrán miedo si ustedes van a un pueblo? Cuando ustedes les empiecen a hablar de Cristo, ¿ustedes no tendrán miedo? Sí, ¿verdad? Yo tenía miedo, hermanos. Inclusive una vez fui a un pueblo, solamente me habían dicho que había una persona que nos estaba buscando. Y entonces fui en medio de los cerros a buscarlos. Pues hermanos, allí es más difícil para llegar. ¿Saben por qué? Porque aquí en la ciudad nomás te dan la dirección. Nomás te dan el nombre de la calle, el número de la casa. Es fácil para llegar. Pero allá, hermanos, en los montes, en los cerros, ¿cómo vas a llegar, hermanos? ¿Qué dirección vas a ir buscando? Entonces, hermanos, ahí en medio de los cerros no sabíamos a dónde irnos. Iba yo y con otro hermano. Entonces empezamos a orar. Dios, ¿por dónde nos vas a llevar? Aquí ya no conocemos. Y entonces caminamos otros 50 metros adelante, encontramos a un señor que estaba leñando. Fue a traer leña. Y entonces le preguntamos, oiga señor, para irnos al pueblo, andamos buscando tal persona, ¿a dónde irnos? Y él nos dijo, vayan por este caminito y van a llegar allá. Y entonces, ahí Dios nos sacó. Ahí encontramos un hijo de paz. Ahí el que nos ayudó, hermanos. Les quiero contar otras. Se pueden encontrar varios hijos de paz. Nosotros tuvimos varias familias de paz. Tanto personas ya creyentes como también nuevos convertidos. Les cuento algunas de las experiencias con los hijos de paz. Algunos preparaban sus casas y aunque tenían que salir de la comunidad, nos dejaban las llaves de su casa para reunirnos. Se debe tener mucha paciencia para con los hijos de paz. Algunos de ellos tomaban estudio entre semana y el domingo asistían a misa. Otros conservaron sus ídolos por varios meses. En una ocasión, un hijo de paz me pidió que lo acompañara a una tienda donde solo se compra siendo socio, y como yo tenía la membresía, fui con él. Y mi sorpresa fue, empezó a llenar el carrito de mandado con varias botellas de licor. Y yo llevaba el carrito escondiéndome de que algún hermano en Cristo me viera. Hermanos, nosotros, los pastores, los misioneros, los sembradores, realmente, hermanos, nosotros muchas veces no valoramos a nuestros pastores, pero nuestros pastores dan su vida por las ovejas. Hermanos, fíjense, hermanos, Dios nos ha enseñado a tener paciencia. Todos los pastores, Dios nos ha mostrado a tener paciencia. Fíjense, hermanos, había personas que tenían que salir a trabajar, tenían que ir a algún mandado y no podían estar en casa en ese momento. Nos dejaban las llaves, o sea, había confianza, nos dejaban las llaves para que nosotros nos reuniéramos ahí, hiciéramos culto. Entonces, hermanos, algunos hijos de paz, hermanos, entre semana tomaban estudio con nosotros y los domingos iban a misa, hermanos. No sé si aquí pasa eso, hermanos.
allá paz. Nosotros como pastores debemos tener mucha paciencia. A veces nosotros tan rápidamente nosotros nos desanimamos. Decimos, ¿para qué le voy a estar dando estudios? Si esa persona va a misa, si esa persona no entiende. Hermanos, no perdamos la confianza. Dios estará trabajando en su vida. Dios tiene su tiempo, hermanos. Entonces, hermanos, en una ocasión, un hermano que él asistía con nosotros, pero él tenía sus trabajadores. Allá en el pueblo se acostumbra, cuando se trabaja, se les da la cerveza o el pulque. Y algunos, los que tienen ya más dinero, compran botellas. Entonces, este señor tenía sus trabajadores. Y entonces me pidió que viniéramos a la ciudad más cercana, que está a 2 horas y media, que es en la ciudad de Tehuacán, que solamente ahí se compra, ahí, hermanos, los que son socios, los que tienen la tarjeta del SAMS. Entonces, hermanos, esta persona me dijo que yo le acompañara. Fui con él. Entonces yo pensando que él iba a comprar otras cosas. Y entonces, hermanos, yo llevaba el carrito y él empezó a echar su mercancía. ¿Qué mercancía ponía ahí? Las botellas de licor, hermanos. ¿Qué le iba a decir yo? No, pues tíralos, no los metas acá. Pues ¿cómo? De ahí Dios me dijo que yo le tenía que enseñar, que él le faltaba conocer más a Cristo, conocer más de las Escrituras. Me daba pena en ese momento, hermanos. Pues yo me escondía allí pensando a ver si alguien me ve de los hermanos. Porque nosotros con los hermanos de la ciudad de Tehuacán tenemos muy buena comunicación, cercanía, nos conocemos. Y entonces decía, híjoles, o sea que por ahí algún hermano salga y me vea, ¿y qué va a decir de mí? Pero ¿qué voy a hacer, hermanos? En ese momento Dios me dijo que le tenía que enseñar a esta persona. Hermanos, nosotros como pastores enfrentamos muchos asuntos difíciles, pero hermanos, nosotros debemos de enseñarles al pueblo, a la iglesia, lo que tienen que conocer. Le dedicamos como 1 año a cada hijo de paz. Podemos decir que nos hicimos amigos. Les transmití mi propia vida. Solo me dediqué a ellos. Estuve en sus ratos felices, en sus luchas, en sus triunfos. Con la ayuda de Dios, ellos cambiaron y aprendieron a amar a Cristo y lo pusieron en primer lugar. Estos hijos de paz son el puente para que tú vayas conociendo a más personas. Ellos ganarán más almas, ellos transmitirán el mensaje y a ti te toca instruirlos bien. Hermanos, nosotros, yo, mi esposa y mis hijos, les dedicamos tiempo a los hijos de paz. Nosotros, hermanos, vamos en sus momentos felices, cuando hacen fiestas, cuando hacen comidas, nos invitan, y vamos con ellos. Pero también, hermanos, en sus momentos difíciles. ¿Ustedes han pasado momentos difíciles, hermanos? ¿Sí? Sí. Entonces, hermanos, allá también hay momentos muy difíciles. Ahí que el hijo está enfermo, ahí que la esposa se cayó, muchas cosas que suceden allá. Y entonces nosotros vamos allá con ellos. Y como todos sabemos, cuando alguien tiene un enfermo, no está feliz, está sufriendo. Y nosotros vamos, oramos con ellos, lloramos con ellos, hermanos. Y ahí estamos con ellos. Muchas veces nosotros no valoramos a nuestros pastores, a los que velan por nosotros. Pero ellos sufren. Ellos, si no pudieron llegar, nuestro pastor, si no pudo llegar, pero está orando allá, está sufriendo también desde ese lugar donde está. Hermanos, nosotros lo hemos vivido.
Nosotros, hermanos, jugamos un papel muy importante. Nosotros como pastores, como misioneros, nosotros, yo, mi familia y mis hijos, también sufrimos, hermanos, por ellos. Todos nosotros, los que tenemos algún ministerio, sufrimos por los hermanos. Pero, hermanos, ellos aprenderán de nosotros. Muchas iglesias no crecen. Muchas iglesias llevan años y años y no crecen. ¿Por qué no crecen? Porque realmente nosotros, los seres humanos, necesitamos de alguien que nos cuide. Entonces, hermanos, cuando tenemos a alguien, el quien se preocupa por nosotros, ¿cómo nos sentimos nosotros, los humanos, cuando alguien nos ama? Nos sentimos bonitos, nos sentimos bien, y entonces de esa manera tenemos ganas de ir a la iglesia. Y si no, nos quedamos en casa. Hermanos, nosotros debemos de ser observadores. ¿En qué lugar estamos sembrando una iglesia? Porque cada ciudad o cada pueblo tiene sus costumbres, tiene su cultura. Debemos de ver todo eso, de ser observador. En una iglesia rural, es un grupo étnico, es una iglesia urbana. En otro país, otras culturas, como bien lo saben, que si no es de nuestra formación, es transcultural. Yo llego a esta ciudad y veo que totalmente es muy diferente a donde yo vengo. Para mí es transcultural. Todo lo que se vive acá, la comida, el clima, todo, hermano, para mí es diferente. Yo creo que si ustedes, los que viven aquí en Nuevo Laredo, y los llevo a la sierra, van a ver muchas cosas diferentes, y eso es transcultural. Entonces nosotros debemos ser observador. ¿Dónde estamos sembrando la iglesia? ¿Qué culturas tienen? Ayer tuve la oportunidad de hablar con algunos hermanos, y yo les platicaba de las costumbres que se vive allá. Allá, hermanos, tiene costumbres, y aquí tiene otras culturas. Nosotros debemos de ser observador. Contando historias bíblicas, en los grupos étnicos casi no saben leer. Además de que se hablan otro idioma, así que contar las historias es lo más adecuado. Tienes que ver sus tiempos, tendrás que ir al campo, a parcela, a tomar el pico, la pala, el asadón, para ayudar y para que luego ellos te den su tiempo. Hermanos, yo no sé aquí cómo es el ritmo de trabajo, hermanos, pero allá, hermanos, se trabaja, hermanos, de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Entonces, hermanos, hace ratito el hermano, el pastor, les decía, porque yo le platiqué, 2 horas de caminar, hermanos, para llegar a la misión, y luego 2 horas de regreso. Entonces, hermanos, debe de llegar ahí temprano, debe de llegar 1 de la tarde o 2 de la tarde. En lo que estás ahí con los hermanos, te llevas unas 2 horas. Entonces vienes regresando a más tardar las 5 de la tarde, para llegar a las 7 de la noche a donde uno vive. Hermanos, pero cuando llegas allá, los hermanos están trabajando. Ahí están, hermanos, deshiervando la milpa, ahí sembrando, o hacen algún trabajo. Entonces, para que te den su tiempo, usted tiene que agarrar la herramienta que ellos están ocupando, para luego ellos también vengan y te escuchen. Así les puedes predicar la palabra allá, hermanos. Nosotros allá estamos acostumbrados a trabajar, hermanos, el pico, la pala o el asadón. Y entonces, hermanos, les ayudas, y entonces si van a salir a las 5 de la tarde, van a salir a las 3 de la tarde, a más tardar a las 4. Ahí estás con ellos.
y entonces te dan tu tiempo, hermanos. Y si no, hermanos, pues llegas y no están los hermanos, ni modo que te vas a sentar ahí solo, ni modo que nomás vas a ir de regreso en balde. No, hermanos, tienes que aprovechar algo. Entonces, eso es lo que nosotros hacemos, hermanos. En la zona rural hay personas que ya tienen más información, hay estudiantes que después emigran a la ciudad. Hermanos, allá en la sierra, allá donde yo vengo, hay estudiantes que ya entienden rápido, leen y entienden rápido de lo que les hablo. Pero hay varios, la mayoría, que el 70-75% no saben leer ni escribir. Entonces solo se cuentan historias bíblicas, como el de Zaqueo y otras historias bíblicas que ellos les haga facilidad de entender. Entonces, hermanos, vas a encontrar allí estudiantes que después ellos salen a estudiar a la ciudad. Entonces, hermanos, cuando ellos ya entienden, se les da un estudio más ágil, más rápido, porque ellos ya entienden rápido. ¿Con qué iniciar? Cuando nosotros llegamos a una misión, ¿con qué iniciamos? El discipulado de venid y ver. Es excelente. A nuestra cultura les gustan los escritos ilustrados con figuras. Yo le puse versículos y para algunas personas se lo doy ya contestada porque no saben escribir. Hermanos, nosotros iniciamos allá con una familia, por lo regular siempre iniciamos con eso. Todas las familias, cuando llegamos, les llevamos el discipulado de venid y ver. No sé si ustedes lo conozcan, hermanos, tiene siete tomos. El primer tomo, hermanos, es muy fácil, trae ilustraciones, que la oración es de una mano y la Biblia de la otra mano. Entonces, hermanos, nosotros con eso iniciamos. Les puse versículos para que los hermanos se los puedan aprender de memoria, esos versículos. Iniciando reuniones. Si ya tienes 3 personas, invítalos a reunirse un día entre semana. Ahí enséñales a orar. Toma todos los pasajes que hablen de oración. Toma un versículo que repitas por un tiempo a manera que se lo aprendan. Hermanos, cuando nosotros tenemos a 3 personas, allí, hermanos, empezamos a reunirnos. No necesitamos 100. Ahí, hermanos, cuando tienes 3 personas, 2, 3 personas, ahí inicia, hermano. Ahí inicia. Muchas veces nosotros decimos, ay, pero somos bien poquitos. Pues, hermanos, ¿qué dijo Jesús allá en Mateo capítulo 18? Hermanos, y donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estaré con ellos. Así es que Dios está ahí con nosotros. Si somos 2, 3 que estamos platicando de Cristo, que estamos estudiando la Biblia, ahí está Dios. Yo te animo, hermano, allá en tu colonia, allá donde vives, te invito, hermano. Inicia ahí con 3. Inicia, invítalos ahí a un estudio y después tráelos aquí el domingo. Tráelos, hermano. Y así nos podemos multiplicar. Nosotros así lo hacemos allá en la sierra. Entonces, hermanos, nosotros iniciamos con 3 hermanos. Casi la mayor parte iniciamos con una familia. Una familia pues tiene el papá, mamá, 2 o 3 o 5 hijos, así como yo. Pues tan rápido la iglesia crece, hermanos. Y entonces, pues de verdad, hermanos, ahí, hermanos, iniciamos con 3 hermanos. Ahí donde hay 3, 4, empezamos, hermanos, ahí. Y entonces ellos te vuelven a decir, hermano, queremos que vengas tal día. Pues, hermano, ¿qué vas a hacer? Pues tienes que ir, hermano, y seguirles. Y cuando ellos ya están ahí, hermanos, que ya entendieron, van a asistir a la iglesia. Entonces, hermanos, nosotros iniciamos con 3. ¿Qué enseñar cada domingo? Lleva todo por escrito: mensaje, cantos, pasajes bíblicos,
Si das solo historias de Jesús, no necesitarás explicaciones del contexto. La mayoría está identificado con la historia de Jesús. Después de cada mensaje, pregúntales qué les gustó y qué aprendieron. Pídeles que te cuenten la historia, ellos participarán. Es una gran bendición. Hermanos, nosotros lo que hacemos allá, hermanos, contando historias, como hace ratito les platicaba, nosotros les hacemos lo más fácil, hermanos, porque aquí para la gente que ya es preparada, pues no le es difícil entender la palabra de Dios, la escritura, la Biblia, pero allá gente que no sabe leer, le es difícil, hermano. Entonces empezamos a contar historias. Entonces nosotros, hermanos, eso es lo que hacemos. Les hacemos lo más fácil para que los demás entiendan y aprendan. Y después preguntarles qué les gustó. Preguntarles ellos qué aprendieron. Y ellos te dirán qué les gustó. Entonces ahí vas viendo que ellos lo que entendieron y luego para seguirles preparándolos más. Debemos de llevar nosotros mensajes escritas, debemos de llevar pasajes bíblicos y así, hermanos, para poder enseñarles. En las reuniones tendremos personas de todas las edades. Allá, hermanos, nosotros todos estamos juntos, todos de diferentes edades, que los de tercera edad, los adultos, los niños, hay todos juntos, hermanos, todos juntos. Entonces lo que hacemos, llevamos hojas para colorear, llevamos hojas ya escritas las historias. Entonces, hermanos, ahí lo que hacemos, contar historias en menos de 10 minutos. ¿Saben por qué? Alguien diría, 10 minutos es muy poco tiempo, si ahorita ya lleva más de una hora. Hermanos, porque los niños no pueden estar quietos. Los niños después de 10 minutos se desesperan. Entonces contamos nomás en 10 minutos y luego darles las hojas para que coloreen los niños y a los adultos a darles el mensaje. Y entonces, aunque no saben leer, se los damos. ¿Por qué? Porque en casa tendrán a alguien que les pueda leer. Y entonces, así, hermanos, trabajamos con ellos. ¿Qué hacemos con los niños? Con los niños, hermanos, pues también tienen clases. Ahí donde entra en juego mi esposa, mis hijos. Y si usted, hermano, no tiene esposa, les tiene que instruir algunas hermanas para que ellas le den clase a los niños. El problema del espacio, esos problemas que siempre enfrentamos. ¿Dónde estarán los niños, los adultos, los adolescentes? Recuerda que has visitado, y tienes una vida de oración. Ya Dios te dará visión y será momento de trasladarse a otra casa donde puedan tener más lugar. Hermanos, cuando nosotros empezamos, allá no empezamos, hermanos, así como con un templo así como aquí, hermano. No, nosotros allá empezamos en casas, así como dice Hechos 20:20, que prediquemos la palabra en público y en casas. Entonces nosotros allá iniciamos en casas. Algunos hermanos nomás tienen su casita de 4x4, 4x5, y entonces ahí iniciamos, hermano. Y si se presta el tiempo, el clima, hermanos, vamos allá al patio, allá debajo del árbol. Allí les enseñamos la palabra, hermanos. Allí estamos, hermanos. Entonces, hermanos, ahí donde iniciamos, hermanos, es el problema que tenemos. Y si llueve, pues ahí nos acomodamos allá adentro, hermanos. Allí donde está ahí la fogata, ahí está el metate, ahí, hermano, donde está la cama. Pero todos ahí nos acomodamos. El mobiliario. Necesitamos sillas, mesitas, sillitas, pizarrones, hojas, lápices, colores. ¿Y de dónde tendremos para tanto? ¿De dónde tendremos? Nosotros lo que hacemos, hermanos, es recoger las ofrendas.
recoger las ofrendas, hermanos, y de ahí, hermanos, vamos comprando poquito a poquito, que una silla, que una mesita, y así, hermanos, ahí vamos avanzando de a poquito. Y es más, nos apoya la iglesia madre. Entonces, hermanos, de ahí vamos avanzando, hermanos, llevando la iglesia a una más alta preparación. Cuando nosotros, hermanos, ya tenemos a estudiantes que ya entienden, entonces les hacemos, hermanos, les enseñamos la palabra con más rapidez porque ellos ya lo entienden. Entonces, hermanos, eso es lo que hacemos nosotros. La multiplicación de la iglesia. Les enseñarás a dar su testimonio, a presentar el plan de salvación. Lleva a algunos de los hermanos a visitar. Pídeles que inviten a sus amigos. Es aquí donde varios no quieren hacerlo. No les obligamos. Es probable que les falte madurez o enseñanza. Hermanos, muchas veces nosotros, hermanos, le decimos a los hermanos, invita a los amigos, tráelos. Y pues a nadie le gusta, ¿verdad? Si nos dijera el pastor, para el próximo domingo, traigan invitados. De los que estamos acá, muy pocos los que irán por sus amigos. Los demás, pues dicen, no, pues está bien, mejor nomás nos vamos nosotros, ¿no? Entonces, allá, así pasa con los hermanos. Ahí le decimos, hermanos, acompáñenme, vamos a visitar. Algunos dicen, está muy lejos, no puedo, tengo mucho trabajo. Pues está bien, no se les obliga. Puede ser que el hermano le falta madurez o le falta enseñanza. Hermanos, eso es lo que nosotros enfrentamos allá, hermanos. Pruebas en la siembra de iglesia. Tenemos pruebas, hermanos. Cuando los hermanos se alejan, cuando emigran a trabajar a otros lugares, se cambian de la comunidad o de ciudad, cuando hay malos entendidos entre los hermanos, cuando el lugar de la reunión es cambiada. Hermanos, nosotros hemos tenido estas pruebas, hermanos. Cuando los hermanos se alejan, los hermanos ya no vienen. Cuando los hermanos emigran por el trabajo, cuando van a Sonora a cortar espárragos, cuando van a los Estados Unidos de mojados, hermanos, entonces de allí los hermanos ya se fueron. Nosotros les llamamos como pruebas. Cuando los hermanos se cambian de lugar, que estaban viviendo acá, pero ahora ya se cambiaron, se fueron a otro pueblo. Y para nosotros vemos como una prueba. Cuando entre los hermanos hay malos entendidos, que los hermanos ya se pelearon y ya no asisten a la iglesia. Yo no sé, hermanos, que si por aquí pasa eso, hermanos, pero allá donde vengo, hermanos, pasa esos asuntos, hermanos, muy difíciles, hermanos. Y también, hermanos, cuando llegan otros hermanos que son de otras denominaciones, es muy difícil, hermanos, porque ellos ya traen, hermanos, de lo que ellos les enseñaron en aquella iglesia, y cuando llegan acá, hermanos, pues dicen, no, pues allá donde iba, pues no cantan estos himnos. No, pues como que está mal esta iglesia. A veces pasa eso, hermanos, allá. Entonces, a nosotros le llamamos como pruebas. Entonces, hermanos, eso es lo difícil que enfrentamos. ¿Qué hacemos, hermanos, cuando tenemos ya varios lugares para visitar? Hace rato algún hermano me preguntaba, ya no me acuerdo quién, me preguntaba, ¿cuántas misiones estás viendo? Estamos en 6 misiones con la iglesia que está en la comunidad donde vengo. Hermanos, tenemos a 6 misiones. ¿Qué puedo hacer con 6 misiones yo solo? ¿Es fácil? No es fácil, es muy difícil. Pero tengo otros 2 hermanos que colaboran conmigo. A un hermano que se llama Víctor. Víctor trabaja conmigo desde hace 4 años. Y él está conmigo y nosotros, yo y otro pastor, que él me apoya, los estamos instruyendo. Entonces, el hermano Víctor se encarga de 3 misiones. Y el otro hermano se encarga de 1. Y yo me encargo de 3, contando con la iglesia donde está formada.
Entonces, de esa manera estamos trabajando, hermanos. Porque uno solo es muy difícil, hermano. Uno solo visitar a 7 lugares donde debes caminar 2 horas es muy complicado, hermanos. O sea que si son 7 días a la semana, los 7 días entonces tendría que salir yo solo. Y visitar a los demás va a ser muy difícil. Entonces, hermanos, yo te invito, hermano, que usted, hermano, debe apoyar a su pastor. Debe apoyar allí el hermano que está visitando. Porque él solo va a ser muy difícil, hermano. Ya para terminar, hermanos, porque si no todos se van a dormir, hermanos. ¿Ya se cansaron, hermanos? Ya tienen sueño, hermanos. Ya voy a terminar, hermanos. Ya me falta poquito, hermano. La naturaleza de todo ministerio, sea sembrador, pastor, misionero, líder de algún departamento, es esta. El ministerio es un llamamiento, es la voz de Dios que le invita a dedicar su vida por el completo a una función determinada. Dios llama de diferentes formas. Dios le habló a Moisés en una zarza. Dios le habló a Pablo ahí, hermanos, cuando iba en persecución por los hermanos en Damasco. Y Pedro le habló allá en la barca. Isaías también. El ministerio es un pacto unilateral donde Dios es en su soberanía decide las cosas, se harán sin importar lo que los demás piensen. Hermanos, les quiero compartir algo de mi vida. Cuando yo llegué a mi pueblo, cuando los demás se enteraron de que yo soy cristiano, nadie creía en mí. Decían, si él fue muy borracho, si él es muy mujeriego, y cosas muy difíciles. Yo no sé si aquí hay hermanos que antes de conocer a Cristo también fueron borrachos, fueron mujeriegos. Yo así fui, hermanos. Y cuando llegué al pueblo, muchos dijeron, no, pues, no lo va a hacer. No lo va a hacer. Todos pensando de que yo iba a fracasar. Pero hermanos, yo dije, no, yo conocí a Cristo y debo seguir a Cristo. Entonces, hermanos, a mí no me importó lo que los demás piensen de mí o hablen de mí. Así es que, hermano, yo te invito, hermano, no escuches lo que los demás piensen de ti. Usted échele ganas, hermano. Hemos conocido a Cristo. Hemos conocido el que dio su vida por nosotros. Y debemos de seguirle a Él. El ministerio es un compromiso. Es la decisión en respuesta al llamado. Comprometiéndose a hacer la voluntad de Dios. Hermanos, nosotros que tenemos un ministerio, es un compromiso. Es un compromiso, no con el pastor. A veces nosotros decimos, no, pues no voy a hacer, ahí sabe el pastor, a ver qué va a hacer el pastor. El compromiso que hicimos no es con el pastor. El compromiso que tenemos es con Dios. El compromiso lo tenemos porque Dios nos llamó. Hermanos, todos nosotros que tenemos un llamamiento debemos, hermanos, de obedecer a nuestro Dios. Es una comisión donde la iglesia reconoce el llamamiento. Nosotros, hermanos, somos llamados no por la iglesia, somos llamados por Dios. Tenemos, hermanos, un ministerio, tenemos un llamado porque Dios nos escogió a que nosotros trabajemos en la viña. Es una consagración, es un destino que se termina con la muerte. Hermanos, algunos amigos me decían, oye Mariano, eres muy joven, ¿por qué te fuiste a la iglesia?
recuerdas que cuando estábamos en Estados Unidos, cómo pues nos emborrachábamos, cómo íbamos a los bailes y así, o sea, diciéndome que me regrese, ¿no? Hermanos, nosotros que tenemos un llamado, no estamos contratados por un mes, no estamos contratados por un año. Nosotros que hemos conocido a Cristo, debemos de permanecer en Cristo. Debemos de estar ahí. Para los que estuvieron ayer yo decía, debemos permanecer en Cristo, pase lo que pase y cueste lo que cueste. Debemos permanecer ahí. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios nos llame, hermanos. ¿Sí? Así es que, hermanos, nosotros que tenemos un llamamiento, debemos de permanecer hasta cuando el Señor nos llame. Es un desafío, es la tarea más grande que jamás se haya puesto en manos humanas. Hermanos, nosotros que hemos sido llamados por Dios, Dios nos ha puesto una tarea. Nosotros, usted y yo, hermanos, tenemos una tarea. ¿Cuál es la tarea? Es la continuación, es lo que Cristo haría si estuviera en la tierra. Nosotros debemos de llevar la palabra. Nosotros debemos de llevar el mensaje por aquellos que están perdidos, hermanos. Si Cristo estuviera en la tierra, ¿qué nos diría? ¿Que nos quedemos en casa viendo el fútbol? A ver quién gana, si el América o las Chivas. ¿Qué nos diría Dios? ¿Que nos quedemos ahí dormidos? Si nosotros vemos, hermanos, allá en Lucas capítulo 9, Jesús, ¿qué hizo con sus discípulos? Los mandó a que fueran a predicar. Y si vemos el capítulo 10 de Lucas, ¿qué hizo Jesús con los 70? ¿Qué hizo? ¿Alguien me puede decir, hermanos? Los mandó de dos en dos, hermanos. Les dijo, vayan y prediquen la palabra. Si Jesús estuviera hoy aquí en la tierra, ¿qué nos diría Jesús? Que fuéramos, que vayamos, que le ayudemos ahí al pastor, que vayamos y que prediquemos el evangelio, hermanos. Hermanos míos, mis queridos hermanos, tenemos una tarea que debemos realizar. Yo creo, hermanos, que aquí en la ciudad también hay una tarea. Hay muchos que les falta conocer de Cristo. Hermanos, aquí, hermanos, es una ciudad que cuenta con 500,000 habitantes y solamente hay 50,000 cristianos. Hermanos, a veces decimos, ¿dónde voy a evangelizar? Pues me voy a ir con el hermano Mariano allá en la Sierra Negra. Hermanos, aquí hay trabajo. De aquí hay trabajo, hermanos. Tenemos 450,000 personas que debemos evangelizar. Que falta que ellos conozcan de Cristo. Hermanos, nosotros debemos de seguir, de darle la continuidad de lo que Cristo hacía cuando estaba en la tierra. Hermanos míos, yo los invito, hermanos, que tengamos, Señor, que tengamos ese amor como Cristo lo tuvo por nosotros. Hermanos míos, Dios les bendiga, hermanos, y muchísimas gracias. Dios les bendiga. Amén. Iglesia, pónganse de pie, por favor.